Bendiciones, amigo, amiga, hermano, hermana. Dios te bendiga hoy y siempre. Hoy con la palabra del eterno Dios, para estar siempre alegres y contentos por su Espíritu Santo. Hoy con la palabra. Hoy con este mensaje. El temor, el miedo. El temor, el miedo paraliza. No te deja hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. El temor, el miedo es algo imaginario, a veces causado por las emociones y a veces causado por la mente, por los pensamientos. Estaré compartiendo este mensaje del temor, el miedo, lo que nos invade a los seres humanos, un arma letal del enemigo, de Satanás, para detener a los hijos de Dios. El temor. Hay un dicho que dice: no le temas a los muertos, porque ya están muertos. Teme a los vivos. El temor, el miedo que te arropa en cada circunstancia de tu vida, en lo que estés viviendo, lo que estés pasando, cual sea la situación, sea económica, sea de salud, sea con familiar, sea en la empresa, sea en el trabajo, sea una enfermedad, sea cual sea la circunstancia, el temor y el miedo siempre van a estar presentes, porque somos seres humanos. Pero del temor, del miedo, ¿qué podemos decir? El temor y el miedo. Cuando una persona tiene temor, se siente en peligro, que algo le puede hacer daño. Ese es el temor, el miedo de una persona. Lo primero que pensamos al sentir temor es miedo. El miedo, el temor que te arropa, que no te deja dormir. Ese temor, ese miedo impresionante. El miedo, el temor, ese temor que arropa a cada persona, es una emoción natural que se caracteriza por experimentar la sensación desagradable e intensa ante la persecución de un peligro real o imaginario. El temor, el miedo, las características del temor es el miedo. Tipos de miedo que podemos experimentar como seres humanos, como personas. Tú mujer, tú hombre, tú joven. El miedo puede ser real o imaginario. Experimentamos temor y miedo cuando estamos y vemos la pobreza que nos puede arropar. Hay temor y miedo. Tenemos temor y miedo a la vejez, a la muerte. Tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo a una enfermedad. Tenemos miedo a la oscuridad. Tenemos miedo a una guerra. Tenemos temor de un accidente, miedo. Todo aquello que nos ponga en peligro. Viene el temor, viene el miedo. Cualquiera que sea las circunstancias, el temor, el miedo nos arropa, porque somos seres humanos. En la palabra de Dios vemos que hubieron personajes que tuvieron temor, tuvieron miedo. Y el temor y el miedo te puede hasta hacer pensar que mejor que no estés, que se te quite la vida. En la vida han pasado hechos así, en la realidad. Muchas personas en este mundo, en ciudades, en pueblos, lamentablemente muchas han quitado la vida por el temor, el miedo, porque ven cosas imaginarias, cosas que no son. Recuerdo que cuando era niño hubo algo que pasaba en el pueblo que yo me crié, que decían que salía un muerto por una calle y nosotros cuando se nos hacía de noche salíamos corriendo. Yo miraba para atrás y veía una sombra, pero no era nada, era el miedo que te produce creer cosas que no son.
No sé cuál sea el tuyo, amigo, amiga, que tú ves cosas que no son. Cuando viene el temor y el miedo por persecución, cuando viene una persecución a tu vida, cual sea la persecución de hambre, de unos atracadores, de una enfermedad, de un abandono, vienen momentos difíciles a tu vida. La palabra dice que Elías, un profeta de Dios, sintió temor y miedo porque una esposa de un rey lo quería matar. Dice la palabra que fue y se escondió en una cueva y quería la muerte, y Dios estaba con él. Vemos como la persecución, vino el temor, el miedo, y en su mente lo arropó el miedo y el temor, y eso que Dios estaba con él, y quería morir, quería que Dios le quitara la vida. Su historia se encuentra en Reyes, Primera de Reyes 19. Otra historia que vemos del temor, del miedo, fue en el 2 de Crónicas 20, cuando el rey Josafat le dieron aviso que venía guerra del norte, del sur, del este y del oeste. Dice la escritura que tuvo temor, tuvo miedo, y hizo algo importante cuando vino ese temor, ese miedo a su vida, cuando le dieron esa información que venía guerra, venía muerte. Dice que él, Josafat, proclamó ayuno, oración, convocó al pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, y Dios le dio la victoria en medio del miedo, en medio del temor. Tenemos que buscar la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que en 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios te dio espíritu de poder, dominio propio, no de temor ni de miedo. El miedo no proviene de Dios, sino del enemigo, de Satanás. Vamos a ver una historia impresionante donde los discípulos de Jesús sintieron temor, miedo. Leamos la historia. Dice la palabra así. Marcos capítulo 6, versículo 45, dice así en adelante. Marcos 6, versículo 45 en adelante. Y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Bethsaida, a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud, y después que hubo despedido a la multitud, se puso a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantársele. Jesús caminaba sobre el mar. Viéndoles los discípulos andar sobre el mar, a Jesús, pensaron que era un fantasma y gritaron. Miren, ellos pensaron, la mente, se imaginaron un fantasma. Había una historia que en ese mar salía un fantasma, y ellos mismos dieron que dice la gente, pues. ¿Qué fantasma te está persiguiendo en tu vida y no es real? Una enfermedad, problemas económicos, ¿qué adversidad se te está presentando en tu vida que es un fantasma? ¿Cuál es el fantasma de tu vida que tienes temor, que tienes miedo? Que te vaya a abandonar tu esposo o tu esposa, se van tus hijos de la nación, tu esposo se va, tienes temor, miedo a quedar sola o tú solo. ¿Cuál es el fantasma que te arropa en tu vida? Una enfermedad, un órgano, el colon, el páncreas, el hígado, un veredicto del doctor, un fantasma, la muerte, que vas a morir. ¿Cuál es el veredicto? ¿A quién le crees tú? ¿A la palabra de Dios o a lo que dice el hombre? ¿O a lo imaginario
esa imaginación que trae la mente, que no son cosas reales. Y piensas y piensas y piensas y piensas que estás enfermo y no estás enfermo. Piensas que te va a dar una cosa, que tienes enfermo un órgano, el colon, el páncreas, los pulmones, los bronquios, y no tienes nada. Muchos han muerto. Leía una historia una vez de un personaje que se subió a un tren y decía de que ese hombre le tenía temor a lo que era el frío, la hipotermia. Dice que ese hombre se quedó encerrado en uno de los vagones del tren y él pensaba que había quedado encerrado en el refrigerador de ese tren, y el hombre en la mañana lo consiguieron muerto. Lo impresionante es que dicen que murió de frío en esa historia que relataba hechos reales hace siglos atrás. Lo impresionante es que lo encontraron muerto frío, pero era el temor, el miedo, porque la temperatura estaba normal. Cuando tú te imaginas cosas, te las crees que son reales, pero no son reales. Es como una mentira que quieren hacer que es verdad, pero es mentira. Entonces Jesús les dijo estas palabras a ellos, cuando ellos gritaron que un fantasma, porque todos les veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis, dijo Jesús. Jesucristo te dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo, que te da fuerza, que te adiestro con la mano mía, dice el Señor. No temas. En la Escritura está escrito 365 veces: no temas. Cuando la hija de Jairo estaba agonizando, muriendo, Jesús le dijo: no temas. No temas, Jesús nos dice a nosotros. Tú, amigo, amiga, no temas de lo que estés viviendo, lo que estés pasando, sea emocional, sea económico, sea una enfermedad, sea cualquier cosa que estés viviendo en tu vida. No temas, Dios está contigo. El Espíritu Santo te dé paz, gozo, alegría, y puedas entender que los fantasmas los puedes echar fuera de tu vida. Tienes que decirle: fuera fantasmas de mi vida en el nombre de Jesucristo. Fantasmas, lo que sea, de una adversidad, de un problema que se quiera hacer realidad en tu vida, una enfermedad, algo emocional, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, un amigo, cualquiera que sea. Ya sabes, no tengas temor, no tengas miedo, el Señor está contigo. Así que le puedes decir a esos fantasmas: se van estos fantasmas de mi vida en el nombre de Jesucristo. Ellos, cuando Jesús se les apareció, dice la Escritura que cuando Jesús se les apareció, que meditaba un instante, nos trajo el Espíritu Santo. Cuando Jesús se les apareció, Lucas 24, después que resucitó, dice así la palabra, Lucas 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces se espantaron, atemorizados, y pensaban que veían un espíritu, un fantasma. Otra vez vino ese problema a los discípulos, un fantasma. Entonces él dijo: ¿por qué turbáis? ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpa y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo soy. Así que ellos pensaron que era un fantasma. Así que, amigo, amiga, a veces vemos cosas que creemos que son fantasmas, pero no son fantasmas, son reales. Que Dios te bendiga hoy y siempre, y puedas decirle a los fantasmas de tu vida: váyanse en el nombre de Jesús. Yo tengo paz, gozo, alegría, y el Señor no me dio mi espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Que Dios te bendiga, y recuerda que los fantasmas de tu vida se fueron y se van en el nombre de Jesús. Bendiciones.